La trágica muerte de Diogo Jota y su hermano menor en un accidente automovilístico dejó al mundo del fútbol en shock. Pero lo que nadie esperaba fue la declaración explosiva de su esposa. Diogo me dijo que estaba recibiendo amenazas. Sí, lo escuchaste bien. El ídolo del Liverpool temía por su vida y días después, perdió el control del vehículo en plena madrugada. ¿Coincidencia? ¿Accidente? ¿O algo mucho más oscuro? La computadora del auto fue alterada. El GPS, desactivado. Un coche sospechoso lo siguió durante varios kilómetros y luego, desapareció. Era la 1:23 de la madrugada cuando un estruendo sacudió la tranquilidad de una carretera secundaria en las afueras de Oporto. Un auto de alta gama, conducido por el futbolista Diogo Jota, había salido disparado a gran velocidad, derrapando y estrellándose contra una barrera de concreto. A su lado, su hermano menor, el también futbolista Andrés Silva, yacía inmóvil. Ambos fueron declarados muertos en el lugar. La noticia paralizó al país. La estrella del fútbol portugués, ídolo del Liverpool y de la selección nacional, había muerto junto a su hermano en circunstancias tan inesperadas como sospechosas. Pero lo más estremecedor vendría después. Horas más tarde, mientras el mundo lloraba, su esposa soltó una bomba que cambiaría por completo el rumbo de la historia. Diogo me dijo que había recibido amenazas. Tenía miedo de que algo así pasara. La tragedia dejó de ser solo una pérdida. Ahora era un misterio. Las primeras imágenes del accidente fueron filtradas por un transeúnte que llegó antes que los servicios de emergencia. El video mostraba el coche completamente destruido, envuelto en humo y con piezas esparcidas por la carretera. Las autoridades trataron de contener la difusión, pero ya era tarde. Las redes sociales servían. Lo que llamó la atención de muchos fue la hora. ¿Por qué Diogo, un deportista disciplinado, se encontraba manejando a esa hora de la madrugada, por una ruta poco transitada, en compañía de su hermano menor? Según algunos informes preliminares, ambos regresaban de una reunión privada. Pero no había imágenes, no había testigos, y el restaurante donde supuestamente habían cenado cerró horas antes del accidente. Todo era confusión. Los peritos llegaron al lugar 28 minutos después del impacto. La escena estaba oscura, silenciosa, como si todo el entorno hubiese decidido guardar luto anticipado. En el informe inicial se registró que el vehículo iba a alta velocidad, pero no se explicó por qué no había marcas de frenado. Tampoco se encontraron signos de que el conductor hubiera intentado maniobrar para evitar el impacto. El misterio crecía. Y fue entonces cuando ella habló. La esposa de Diogo, aún con la voz entrecortada, reveló lo que muchos temían escuchar. Hace una semana Diogo me confesó que estaba recibiendo mensajes amenazantes. Le dije que denunciara. Me pidió que esperara. No quería alarmar a nadie, pero tenía miedo. Sus palabras no solo estremecieron a la opinión pública, sino que encendieron todas las alertas. La historia dejó de ser trágica. Se volvió turbia, espesa, peligrosa. ¿Quién amenazaba a Diogo Jota? ¿Por qué? ¿Y cómo se conecta todo con ese fatídico viaje nocturno? Algunos periodistas comenzaron a investigar. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, aseguró que el futbolista había estado haciendo preguntas incómodas en su entorno cercano. Preguntas relacionadas con apuestas, contratos irregulares y decisiones técnicas dentro del club que no le cerraban. Y entonces, tras su muerte, esos rumores se transformaron en teorías oscuras. En redes, usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla de mensajes atribuidos a cuentas anónimas que enviaban advertencias desde días antes. Muchos de esos perfiles, curiosamente, desaparecieron tras la tragedia. Pero lo más inquietante estaba por llegar. Una cámara de tráfico, ubicada a varios kilómetros del lugar del accidente, captó algo que cambiaría la percepción de todo: un vehículo negro sin placas, siguiendo muy de cerca al auto de Jota minutos antes del impacto. Ese coche nunca fue identificado, y en los informes oficiales no se menciona su existencia. La esposa del futbolista asegura que su marido no había bebido, no estaba cansado y que siempre era extremadamente cuidadoso al volante. Él no tomaba riesgos. No jugaba con su vida, ni con la de André, declaró. ¿Fue realmente un accidente? ¿O alguien quiso hacer parecer que lo fue? Mientras los medios especulaban, las autoridades se mantenían herméticas, limitándose a declarar que la investigación sigue en curso. Pero dentro del entorno familiar, la versión era clara: Diogo había sido silenciado. Y con él, tal vez también se llevó secretos que podían haber hecho temblar los cimientos de más de una organización.
Así comenzaba una historia que aún no encuentra respuestas y que deja una pregunta flotando entre la tristeza, la rabia y el miedo. ¿Quién mató realmente a Diogo Jota y su hermano Andrés Silva? Días antes del accidente, Diogo Jota parecía inquieto. Sonreía en entrevistas, entrenaba como siempre, pero en casa, su esposa notaba algo distinto. Dormía mal, revisaba su teléfono cada 5 minutos y miraba por la ventana como si esperara ver algo. Una noche, le confesó, me están escribiendo cosas raras. No sé si es broma, pero no me gusta el tono. Primero pensaron que eran amenazas de fanáticos. Pero los mensajes no hablaban de fútbol. Hablaban de silencio. De no meterse donde no te llaman. De no levantar alfombras. Lo más inquietante, alguien parecía saber cada uno de sus movimientos. Sabían dónde entrenaba, qué ruta tomaba, cuándo viajaba. Incluso mencionaron a André, su hermano menor, en un mensaje que decía, cuidado con lo que dices, por ti y por él. Fue entonces cuando Diogo cambió su rutina. Dejó de usar su auto habitual. Cambió contraseñas. Y aún así, decidió no denunciar. Le dijo a su esposa, si hago escándalo, será peor. Y días después, decidió llevar a André a una reunión familiar. Nunca llegaron. Pero lo que nadie sabía es que, en las horas previas al accidente, Diogo había recibido un último mensaje. Su esposa confirmó que a las 22:14 de esa noche, él abrió un correo electrónico sin remitente claro. Lo leyó en silencio, palideció, y después, simplemente dijo, esto ya se salió de control. Ella intentó preguntarle qué pasaba, pero él cambió de tema. Besó a sus hijos, le pidió que se quedara en casa y que no lo esperara despierta. Volvemos en un par de horas, dijo. Esa fue la última vez que lo vio con vida. Según amigos cercanos, Diogo había estado husmeando en algo más grande de lo que imaginaba. Un asunto que, según una fuente anónima, no solo afectaba a su club, sino a otros equipos de primer nivel. Las palabras amaño, comisiones ocultas y presión de patrocinadores comenzaron a circular entre algunos periodistas portugueses, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Lo cierto es que Jota ya no dormía tranquilo. Tampoco hablaba con tanta libertad en su entorno. Se había vuelto selectivo. Desconfiado. Algunos allegados dijeron que incluso se planteó dejar el fútbol al finalizar la temporada. Pero alguien no quiso esperar tanto. Un conocido periodista deportivo portugués, que había recibido pistas del entorno del futbolista, reveló fuera de cámaras que Diogo le había mandado un audio días antes del accidente, si me pasa algo, no fue un accidente. No todos en el fútbol están jugando limpio. Ese audio, según dice, fue eliminado automáticamente por el sistema del servicio de mensajería antes de que pudiera guardarlo. Hoy se lamenta por no haberlo grabado en otro dispositivo. El entorno de Diogo está dividido. Algunos piensan que todo esto no pasa de teorías conspirativas alimentadas por el dolor. Pero los que lo conocían bien aseguran que él no era paranoico. Era precavido. Y cuando cambió, fue por algo real. Aquel último viaje nocturno con su hermano no fue improvisado. Lo había planeado con cuidado, usando un vehículo distinto, tomando una ruta menos transitada. ¿Pensaba que así evitaría ser seguido? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí queda claro es que nadie quiso escuchar sus advertencias. Ni sus jefes. Ni sus representantes. Ni sus colegas. Todos creyeron que eran exageraciones. O simplemente prefirieron no saber. Hoy, muchos de ellos guardan silencio. Y su esposa, rota por el dolor, solo repite una frase que ya se volvió escalofriante para quienes la escuchan, él lo sabía. Y aún así, salió esa noche. La pregunta que resuena es inevitable, ¿salió por decisión propia o lo obligaron a salir? El accidente fue brutal. El coche quedó irreconocible. Las autoridades declararon que el impacto se produjo a más de 130 km/h. Pero había algo que no encajaba. Los peritos notaron que no hubo huellas de frenado. Los frenos estaban prácticamente destruidos y la computadora del vehículo había sido alterada. Un dato escalofriante, el sistema de GPS del coche fue desactivado 15 minutos antes del impacto. Las cámaras de seguridad en la zona captaron un segundo vehículo detrás del auto de Jota durante varios kilómetros. Un coche oscuro que luego desaparece de escena sin dejar rastro. En redes sociales comenzaron a surgir hipótesis. ¿Fue un accidente provocado? ¿Alguien manipuló el auto? ¿Lo venían siguiendo? Y justo cuando la polémica comenzaba a escalar, la viuda de Diogo hizo una declaración demoledora.
Él me pidió que, si algo le pasaba, hablara. Pues bien, hoy hablo. Diogo tenía miedo. Lo estaban vigilando. La historia se volvió una bomba mediática. Pero en lugar de respuestas, llegaron más amenazas. En los días siguientes, la familia recibió llamadas anónimas. En una de ellas, una voz distorsionada advirtió: «Paren ya. No sigan buscando, o terminarán igual». La esposa de Diogo se vio obligada a abandonar su casa temporalmente junto con sus hijos. Las autoridades locales le asignaron seguridad mínima, pero ella asegura que no confía ni en la policía. Lo más inquietante surgió cuando un mecánico experto en vehículos deportivos, contratado por la familia, reveló que el coche había sido manipulado días antes. Según su testimonio, alguien con acceso profesional alteró el sistema de frenos y desactivó la caja negra del vehículo. Sin embargo, el informe forense oficial omitió esos detalles. Todo fue resumido como exceso de velocidad y posible distracción del conductor. ¿Encubrimiento? ¿Negligencia? ¿Opresión externa? Un detalle que pasó desapercibido para muchos fue una cámara vial que captó, solo por segundos, al coche oscuro estacionado en una curva minutos después del accidente. Las placas estaban cubiertas y los cristales polarizados. Esa imagen fue enviada a las autoridades, y nunca fue incorporada en el expediente. La prensa portuguesa comenzó a dividirse. Algunos medios pedían justicia. Otros, de forma repentina, dejaron de hablar del tema. Un reconocido periodista deportivo confesó en privado que recibió un correo advirtiéndole que dejara de hurgar en la muerte de Jota si quería conservar su carrera. Y es que el caso parecía tocar fibras sensibles. Algunos decían que Diogo estaba en conversaciones con un periodista para entregar documentación. Otros aseguraban que, días antes, había enviado archivos cifrados a su esposa, pero ahora nadie los encuentra. ¿Fue todo destruido? ¿Borrado a distancia? ¿O alguien los tiene? La viuda insiste en que su esposo fue víctima de algo más grande de lo que jamás imaginó. Y que su hermano André fue solo un daño colateral en un plan cuidadosamente orquestado. Esto no fue un accidente. Fue un mensaje, declaró entre lágrimas en una entrevista breve. Querían silenciarlo, y lo lograron. Las redes, lejos de olvidar, continúan investigando. Decenas de usuarios analizan videos, reconstruyen rutas, comparan tiempos, buscando esa pieza que aún falta para armar el rompecabezas. Pero mientras tanto, una pregunta sigue flotando como una sombra sobre la tragedia: ¿cuántas personas sabían lo que iba a pasar esa noche y decidieron callar? Diogo Jota y su hermano menor, André Silva, fueron enterrados juntos en una ceremonia cerrada, bajo estrictas medidas de seguridad. Los medios solo pudieron captar imágenes lejanas. La familia no permitió entrevistas. Pero detrás de ese luto, se esconde algo más que dolor, una exigencia de justicia silenciada por el miedo. La esposa del jugador ha entregado su testimonio a un grupo de abogados. Dice tener pruebas, capturas de pantalla, grabaciones de voz y hasta correos electrónicos que podrían demostrar que Diogo estaba siendo amenazado por personas con poder e influencia dentro del fútbol europeo. Pero ninguna institución ha querido iniciar una investigación formal. El club guarda silencio. La federación no se pronuncia. Y la policía ha cerrado el caso como exceso de velocidad. ¿Por qué tanto silencio? ¿A quién le conviene que esta historia quede enterrada con los cuerpos de Diogo y André? Una fuente anónima asegura que Diogo había descubierto una red de apuestas ilegales que tocaba a jugadores, agentes y empresarios importantes. Esa información, dijo, podría haber causado escándalos millonarios. ¿Fue eso lo que provocó su muerte? Hoy, su esposa vive con protección privada. Ha sido amenazada. Le han dicho que deje todo así. Pero ella insiste, a Diogo lo callaron. Yo no me voy a callar. La presión es constante. Un diario deportivo que intentó publicar una investigación sobre el caso fue notificado legalmente para detener la publicación. A los pocos días, retiraron todos los artículos del sitio web y se limitaron a informar sobre resultados y fichajes. El periodista a cargo del reportaje renunció misteriosamente. Algunos excompañeros de Diogo han optado por el silencio absoluto. Otros, como un exentrenador, se atrevieron a decir tímidamente que hay cosas que no cuadran, aunque rápidamente se retractaron. ¿Es miedo? ¿O complicidad? Lo más alarmante es que las supuestas pruebas que la esposa guardaba en la nube desaparecieron. Archivos enteros fueron eliminados sin su autorización. Su correo fue bloqueado y, según peritos digitales, alguien ingresó a su cuenta desde una ubicación en Ginebra con un software de espionaje profesional.
El informe fue entregado a las autoridades, pero no se ha abierto ninguna causa. Algunos creen que detrás de este caso se esconde una red mafiosa que opera desde hace años en el fútbol europeo. Una organización que manipula resultados, compra voluntades y elimina obstáculos sin dejar huella. Y Diogo, tal vez sin quererlo, se convirtió en uno de esos obstáculos. Lo más espeluznante de todo es un fragmento de una nota que, según su esposa, fue encontrada en el cajón de su escritorio. Estaba escrita a mano, sin fecha, como si la hubiese comenzado a redactar y no hubiese tenido tiempo de terminarla. En ella, Diogo escribió: si algún día me pasa algo, no busquen culpables en el campo. El enemigo no juega fútbol. Esa frase ha quedado grabada en la memoria de quienes aún se atreven a investigar lo que ocurrió. Pero el poder de quienes intentan encubrir la verdad parece más fuerte que nunca. Incluso los homenajes oficiales al futbolista fueron breves y sin detalles. Su nombre fue pronunciado con respeto, pero sin historia. Como si su recuerdo fuera incómodo para muchos. En las redes sociales, la frase justicia para Diogo se volvió tendencia durante semanas. Pero con el tiempo, los hashtags se apagaron y el caso quedó en la sombra. Solo su esposa, sus hijos y unos pocos valientes siguen luchando por mantener vivo su legado. Un legado que no se mide solo por los goles o los títulos, sino por el valor de enfrentar lo que nadie quería mirar. Hoy, la historia de Diogo Jota no termina en una tumba. Sigue viva, latiendo en cada silencio, en cada archivo perdido, en cada amenaza disfrazada de coincidencia. Y aunque el tiempo pase, la pregunta seguirá ahí, quemando en la conciencia colectiva. ¿Quién protege a los que mataron a Diogo Jota? ¿Crees que la muerte de Diogo Jota y su hermano fue realmente un accidente? ¿O estamos ante uno de los encubrimientos más turbios del fútbol moderno? Lo que está claro, es que el silencio dice más que 1000 palabras. Y cuando todos callan, es porque hay algo que no quieren que sepamos. Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video si tú también crees que esta historia no debe quedar en el olvido. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones. Aquí, las verdades incómodas siempre salen a la luz.